Buen día, hermanos. ¿Se escucha bien? Muy bien, gracias. Vamos a leer Juan, capítulo 9. San Juan, capítulo 9, de versículo 1 al 15 y 24 y 25. San Juan, capítulo 9, versículo 1. El título dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Le dijo: no sé. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Palabra del Señor. Buen día, hermanos. Los invito a que podamos orar antes de continuar, ¿sí? Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, queremos ser agradecidos por este momento, queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, guiando este momento, hablando a nuestros corazones, Padre, y que podamos recibir lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Padre, dejamos este momento en tus manos, en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, creo que este pasaje es conocido, es un pasaje que quizás hemos leído varias veces, pero hoy quería detenerme un poquitito en este pasaje. Dice el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y si vamos un poquitito más atrás en el relato, vemos al Señor hablando con los judíos en el templo. Vemos al Señor diciendo: antes que Abraham fuese, yo soy. Esto hablaba de la preexistencia del Señor. Y esto hizo que los judíos se sintieran agredidos, se sintieran agraviados. Porque él estaba diciendo que era anterior a aquel que era el padre de su nación. Esto llevó a que los judíos quieran apedrearlo. Por lo tanto, el Señor, dice el versículo 59 del capítulo 8,
Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. El Señor salió del templo. Y llegamos al capítulo 9 y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Podemos juntar estos dos pasajes. Como sabemos, la Biblia no está escrita en capítulos, sino que esto es un ordenamiento para que nosotros podamos encontrar mejor los pasajes y demás. Podemos unir este relato y vemos al Señor saliendo del templo, y al salir del templo, pasando, ve al ciego. Algunos dicen que este pasar puede haber sido en otro momento, no en el mismo momento que el Señor estaba saliendo del templo luego de haber confrontado con los judíos. Pero no viene al caso eso, ¿sí? A mí me gustaría que nos quedemos con al pasar Jesús. Porque el Señor no se encontró con el ciego por casualidad. El Señor no pasó por ese lugar por casualidad. No fue un accidente que ese día el ciego haya estado ahí por donde el Señor iba pasando. Cada movimiento, cada lugar a donde el Señor iba, tenía un propósito. Cada encuentro que el Señor tenía un propósito. Cada persona con la que el Señor se encontraba, había algo que tenía preparado. Y allí estaba este ciego. Y me hace acordar esto a nuestro encuentro con el Señor. ¿Sí? Porque cuando pensamos en nuestro encuentro con el Señor, no fue un encuentro por casualidad. No fue un encuentro porque yo estaba buscando al Señor. El ciego no lo estaba buscando al Señor, el ciego estaba allí sentado. El Señor fue a ese lugar. El Señor pasó por ese lugar. Y el Señor decidió un día descender a la tierra para venir a buscarnos. El Señor decidió un día morir en la cruz para darnos salvación. No fue casualidad. No fue algo que yo busqué. Fue algo que el Señor tenía preparado. Y me gustaría que veamos un poquitito acerca de la condición de este ciego. Lo primero que encontramos es que era ciego, ¿no? El pasaje lo dice. Era ciego y era ciego de nacimiento. Los discípulos, cuando ven a este hombre, le preguntan al Señor acerca del pecado. Le dicen, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Pero, sin embargo, la realidad de este hombre era que él había nacido así. Su condición era de nacimiento ciego, nunca había visto. Sus ojos nunca habían recibido y habían podido procesar la luz. Su vida estaba en una oscuridad continua, incapacitado de ver lo que lo rodeaba, incapacitado de comprender lo que pasaba frente a él. Y esa era su condición. Similar a la nuestra, ¿no? Similar a tu condición y a mi condición, estando sin Cristo. Lo segundo que encontramos, y esto lo encontramos en el versículo 8, es que este hombre mendigaba. Dice el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Su condición no le permitía trabajar. Su condición no le permitía desarrollarse como al resto de las personas para obtener su salario, para obtener su sustento.
Este hombre necesitaba de la compasión de aquellos que pasaban. Este hombre necesitaba de que alguien le dé algo para poder tener que comer. Este hombre no podía satisfacer sus necesidades más mínimas. Necesitaba que alguien lo ayude, que alguien le dé. Esa era la condición de este hombre. Pero también encontramos, y lo podemos deducir de este pasaje, que este hombre estaba sin esperanza. Porque nadie podía hacer nada por él. Nadie podía cambiar la condición con la que él había nacido. Nadie podía abrirle los ojos. Ni él, ni nadie. No había cura para su mal. No había nada que nadie pudiera hacer por este hombre en ese sentido. Y este hombre no tenía esperanza de poder ver. No tenía esperanza de poder abrir sus ojos y contemplar lo mismo que el resto de la gente contemplaba. Lo único que podía hacer era ir, sentarse y esperar la benevolencia de la gente, que le den algo, que le arrojen una moneda. Pero él no podía hacer nada. Él sabía que sus días iban a pasar así, sentado y esperando que alguien le dé algo. Pero ese día estaba allí sentado, y ese día va pasando un hombre. ¿Cuánta gente habrá pasado al lado de este hombre, no? ¿Cuánta gente habrá pasado al lado de este ciego? Lo habrá mirado y habrá seguido. ¿Cuánta gente habrá charlado como los discípulos frente a él? ¿Qué habrá pasado con este hombre? ¿Por qué está así? ¿Cómo llegó a estar en esta condición? Y continuaban su camino. Sin embargo, ese día iba pasando un hombre al cual le hacen esta pregunta: ¿qué pasó con este hombre? ¿Por qué está ciego? Y este hombre se acerca al ciego, le hace lodo y se lo pone en los ojos. Este hombre era Jesús, era distinto al resto. Y me gustaría que veamos la acción de Jesús. Me gustaría que veamos cómo actuó Jesús. En primer lugar, como dijimos recién, se acercó. Era difícil que alguien se acerque a un hombre en estas condiciones. Pero Jesús se acercó. Jesús lo vio su necesidad y se acercó a él. Mientras sus discípulos hablaban, él se acercó. El Señor podría haberse quedado hablando con sus discípulos acerca de este hombre y haber seguido como muchos lo hicieron. O podría haber dicho: hoy es sábado, hoy no puedo hacer nada. Si puedo, paso mañana. Sin embargo, el Señor ese día se acercó. El Señor vio la necesidad y se acercó. El Señor hizo algo que movilizó a este hombre. En segundo lugar, el Señor hizo algo que movilizó a este hombre. Este hombre estaba allí sentado todos los días. Todos los días llegaba allí, se sentaba y pasaba el día esperando que alguien le dé algo. Sin embargo, el Señor coloca barro en sus ojos.
Y yo te pregunto, ¿alguna vez tuviste tierra en los ojos? ¿Es agradable la sensación de tener tierra en los ojos? No. Es totalmente molesto. Es desesperante, ¿no? Uno necesita sacarse eso de los ojos lo más rápido posible. Imagínate este hombre sentado allá ahí esperando que alguien le dé algo y este hombre viene y le pone barro en los ojos. ¿Cómo hubieras actuado vos? Pero seguido a ponerle barro en los ojos, el Señor le dice, ve al estanque de Siloé y lávate. Y este hombre inmediatamente va y lo hace. El acercamiento del Señor a este hombre hizo que este hombre se movilizara. Hizo que este hombre haga algo, salga de su inacción. El acercamiento del Señor a este hombre afectó su vida y lo llevó a hacer algo. Ese algo fue obedecer lo que el Señor le dijo. Y lo tercero que el Señor hizo fue curar al hombre. No fue el barro el que lo curó al hombre. Tampoco fue el agua del estanque. Tampoco fue que el hombre haya estado allí en el camino, sino que fue la fe de este hombre lo que el Señor vio hizo que lleve a curar al hombre. Este hombre estaba allí sentado, esperando que alguien le dé algo. Viene Jesús, pone barro en sus ojos y le dice, andá a lavarte al estanque de Siloé. Podría haberse quedado ahí renegando, limpiándose los ojos con las manos, tratando de que alguien le tire agua y seguir su día. Sin embargo, él obedece a lo que el Señor dice. Y esta obediencia le vale que sus ojos sean abiertos. Seguimos en la historia y encontramos que este hombre vuelve y lo ven las demás personas y dicen, ¿no es este el ciego que mendigaba? Y algunos decían, sí, es él, otros decían, se parece. Y él con toda seguridad dice, soy yo. Soy yo ese que mendigaba, soy yo ese que estaba ahí y que esperaba que ustedes me den algo. Y vino un hombre y hizo esto. Ese testimonio de este hombre hizo que fuera llevado ante los fariseos. Los fariseos sabían de qué hombre se trataba. Los fariseos esperaban encontrar algo malo en esto que el Señor había hecho. Incrédulos sobre lo que había pasado, llaman a los padres de este ciego y le preguntan si ese era su hijo. Los padres le dicen que sí, que es ese, pero que no saben qué había pasado, cómo había recibido la vista, y que él era mayor, que le pregunten a él. Entonces vuelven a llamarlo. Y el versículo 25, la respuesta que él le da a los fariseos, me encanta. Dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador o no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él sabía que ese hombre le había dado la vista. No sabía quién era. No sabía de dónde había venido. Pero sabía que ese hombre, en quien él había confiado, le había dado la vista. Eso es fe. Es creer sin ver. Y esa fe hizo que este hombre recobre la vista.
no recobre la vista, sino que la tenga por primera vez en su vida. Nunca había visto, pero ahora ve. Y pensemos en esto, porque el ciego recibió la vista, el ciego siguió su vida, el Señor siguió su ministerio, y hoy estamos nosotros. Hoy estamos nosotros aquí reunidos. Y así como este ciego estaba allí sentado mendigando, esa era nuestra condición. Ciegos espiritualmente. Como dice Efesios 4:18, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios. El entendimiento entenebrecido, ciegos. Dice 2 Corintios, a los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento. Éramos ciegos, estábamos en la oscuridad, al igual que este ciego de nacimiento. Y nuestra condición era igual que la de él, era de nacimiento. Y este ciego estaba allí imposibilitado, al igual que nosotros, sin esperanza, sin poder hacer nada para cambiar nuestro destino, sin poder hacer nada para que nuestra vida cambie. Necesitados, buscando algo que llenara nuestra vida, buscando algo que nos dé satisfacción, que nos dé sentido, esperando que alguien nos diga cómo hacer para encontrar eso. Hasta que un día el Señor se acercó a nuestra vida. Hasta que un día el Señor movilizó nuestra vida. Fuimos movilizados por el mensaje que recibimos. Y fuimos lavados con ese agua limpia de la palabra. Fuimos alcanzados por la salvación que el Señor nos estaba ofreciendo. El Señor decidió venir de los cielos, pasar por este mundo y ofrecernos la salvación. Y hoy estamos acá rodeando símbolos que nos recuerdan a nuestro Salvador. Símbolos que nos recuerdan su obra. Símbolos que nos recuerdan que como este ciego antes éramos ciegos, pero ahora podemos ver, pero en el medio hubo algo. En el medio estuvo Cristo, en el medio se acercó Cristo a nosotros. Antes era ciego, ahora veo, pero gracias a Cristo. Gracias a Cristo, hoy veo y puedo estar sentado acá, rodeando al Salvador, como solemos decir. Pero así como la sanidad de este ciego tenía un objetivo, que encontramos allí en el versículo 3, dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese era el propósito de que Jesús se encontrara con este ciego. Ese era el propósito de que este ciego esté allí en ese día. Y ese es el propósito con el que Dios envió a su Hijo a este mundo para salvarte. Ese es el propósito con el que Jesús descendió de los cielos y murió allí en la cruz para darte salvación. El Señor quiere que hoy estemos acá, disfrutando de su presencia, rindiéndole nuestra adoración. Pero también el Señor quiere que cada día de nuestra vida las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Pensemos un poquito, hermanos, este ciego al otro día no iba a estar sentado ahí en el templo mendigando.
Este ciego al otro día iba a estar buscando trabajo, iba a estar buscando qué hacer. Y era un testimonio vivo de lo que Cristo hizo en él. Y cada vez que él abría los ojos en la mañana, recordaba que antes era ciego y ahora podía ver. Hermano, tu vida y mi vida tienen que ser un testimonio vivo de las obras de Dios en nosotros. Y cada vez que abrís los ojos, tenés que recordar que es por la gracia y la misericordia de Dios que un día te salvó. Hermanos, que podamos hoy disfrutar de este momento, que podamos hoy disfrutar de partir el pan y participar de la copa, pensando en esto. Antes éramos ciegos, hoy vemos, porque Cristo hizo todo por nosotros. Y nuestra vida tiene que ser un testimonio vivo de las obras de Dios en nosotros. Que el Señor los bendiga. Bien, gracias Jaime, y damos gracias a Dios, ¿no?, de poder a través de este pasaje